Esta es una guía para la elaboración de la práctica 10 que lleva como título Herencia. Lo primero que vemos aquí en la hoja de la práctica son unos conceptos teóricos que pueden servir para la elaboración de los ejercicios siguientes. Ustedes deberán de realizar estos ejercicios en su casa y agregarlos a su informe final o enviarlos según las indicaciones de su respectivo catedrático de laboratorio. Yo les ayudaré a que pueda llenar esta guía de una forma más fácil y que puedan comprender con mayor facilidad las instrucciones de la guía. Primero vamos a repasar unos conceptos que nos ayudarán a resolver la guía. Empezaremos con cromosoma. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Aquí vemos la foto de un cromosoma. Es una cadena de ADN envuelta en proteínas. Cada especie tiene un juego con un número determinado de cromosomas. En los cromosomas se guarda toda la información genética de los individuos. Gen es la unidad básica de la herencia, que consiste en un segmento de ADN que codifica una proteína específica o un segmento de una proteína o una molécula de ADN con una característica o función determinada. El gen es una fracción aún más pequeña de ADN que el cromosoma. Como vemos en esta imagen, en un cromosoma existen varios genes y los genes determinan una característica específica, una función específica o la formación de una molécula en específico dentro de la célula. El alelo. Un alelo es cada uno de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Cada alelo posee diferente secuencia, codificación única, que se puede o no manifestar. Cuando se da la reproducción sexual, un juego de cromosomas es heredado del padre y un juego de cromosomas es heredado de la madre. Entonces, para cada cromosoma existe su cromosoma homólogo entregado por el otro progenitor. Y en estos cromosomas homólogos se encuentra la misma característica definida por un alelo. En este caso, los alelos para la misma característica son diferentes, pero podrían ser el mismo. Genotipo. Es la secuencia de todos los alelos presentes en el ADN. El genotipo se refiere a la información genética que tienen todos los seres vivos en sus células, en sus cromosomas. Fenotipo. Es la expresión física de los alelos. El fenotipo son las características tangibles que se desarrollan en los seres vivos y cuya información se encuentra en el genotipo. La dominancia. Si los alelos de un individuo difieren, uno puede ser dominante sobre el otro, y a este otro se le llama recesivo. Un alelo es dominante cuando su efecto oculta el que es recesivo. Para que un alelo recesivo se presente en el fenotipo, tiene que estar presente ambos alelos recesivos. Es decir, el individuo tiene que ser homocigoto recesivo para que esta característica se manifieste. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad? Las partes. Aquí hay un alelo dominante que es expresado por una letra mayúscula y un alelo recesivo que es expresado por una letra minúscula. Entonces, volvamos al ejemplo de los cromosomas homólogos. Vemos aquí en esta parte que estos cromosomas homólogos, los alelos,
de la característica, pongamos en este ejemplo del cabello, digamos que el cabello negro es dominante del cabello rubio, entonces aquí los dos cromosomas homólogos tienen el alelo para cabello negro, entonces ambos tienen el gen dominante. A esto se le llama homocigoto dominante. Si una persona que se une tuviera el cabello negro y la otra tuviera el cabello rubio, esto es lo que se expresaría. Un gen dominante y un gen recesivo, o un gen recesivo y un gen dominante. A esto se le llama heterocigoto. Sin embargo, en estas dos combinaciones, lo que se expresará en la herencia, o se podría decir en los hijos, será el cabello negro, porque es el gen dominante. Y digamos que si los dos padres tienen el cabello rubio, estos genes son recesivos, entonces los dos tienen el mismo gen, son homocigota recesiva. Para que, como se dijo anteriormente, para que un gen recesivo se exprese, ambos progenitores tienen que tener este gen recesivo. Tiene que ser un homocigoto recesivo. Pasaremos al ejercicio 1, que es determinación de genotipo en humanos a partir del fenotipo. Aquí vemos una serie de instrucciones para llenar esta tabla, la que usted deberá llenar con sus características y la de dos familiares más. Pueden ser hermanos, primos, padres, abuelos, tíos, media veces tenía en su casa. Entonces, y aquí tenemos las instrucciones. Vemos que aquí nos están dando varias características: el movimiento de la lengua, el tamaño de las pestañas, forma de ojos, tipo de labios, línea del cabello y textura del cabello. Y nos están indicando cómo serán representadas cada una de esas características en la tabla. Entonces dice, el alelo para enrollar la lengua es dominante y el de no enrollar la lengua es recesivo. Por lo tanto, el fenotipo de enrollar la lengua puede tener o no una letra mayúscula C, una letra mayúscula C o una letra mayúscula C con una letra minúscula C, y el fenotipo de no enrollar la lengua solo corresponde al genotipo de dos minúsculas C. Entonces, haremos un ejemplo de esto con famosos actores. Está Daniel Radcliffe, que es el actor de Harry Potter, Leonardo DiCaprio y Zendaya. Entonces, fueron escogidos porque tienen características muy específicas. Entonces, vamos a ir llenando la tabla con las características de estos famosos para que ustedes se den una idea de cómo tienen que llenar la tabla al hacerlo con sus propias características y las características de su familia. Entonces, como ya leímos acá, el alelo para la lengua será representado con la letra C. El dominante es poder enrollar la lengua y el recesivo es no poder hacerlo. Entonces vemos aquí a este actor que sí puede enrollar la lengua, entonces vamos a poner que sí puede hacerlo y que su genotipo es homocigoto dominante o heterocigoto. No pudimos encontrar ninguna fotografía de Leonardo DiCaprio sacando la lengua, entonces vamos a suponer que no lo puede hacer, y entonces sería homocigoto recesivo. Y en esta foto, Zendaya está sacando la lengua y podemos decir que sí
puede enrollarla. Entonces ella es homocigota dominante o heterocigota. La siguiente característica es el alelo de las pestañas largas. Dice que las pestañas largas es dominante de las pestañas cortas. Por lo tanto, el fenotipo de las pestañas largas puede tener un genotipo de 2E mayúscula o una E mayúscula con una E minúscula, y el fenotipo de pestañas cortas solo corresponde al genotipo de 2E minúsculas. Entonces vamos a ver las fotografías. En esta fotografía que está bastante de cerca se ve que las pestañas de Daniel son bastante largas, entonces pondremos que son largas. Entonces él seguramente podría ser heterocigoto dominante o, perdón, homocigoto dominante o heterocigoto. Vamos a ver a Leonardo DiCaprio, que en la foto de cerca de sus ojos no se distinguen mucho sus pestañas, entonces pondremos que son cortas. Y pondremos, él es un homocigoto recesivo. Y Zendaya, vemos en esta foto donde no tiene maquillaje que sí sus pestañas son bastante largas, entonces vamos a poner que son largas. Y ella es homocigota dominante o heterocigota. Vamos con la forma de los ojos. Como se ve en esta foto y tal vez en esta, creo que los ojos de Daniel Radcliffe son redondos. Entonces él seguramente es, veamos aquí, se expresa con la letra A, homocigoto recesivo. Los ojos de Leonardo DiCaprio los pondremos como almendrados. Entonces él posiblemente es un homocigoto dominante o un heterocigoto. Y los de Zendaya también son almendrados, entonces lo pondremos como almendrados. Entonces ella seguramente es homocigota dominante o heterocigota. El tipo de labios. Según las instrucciones, los labios gruesos dominan sobre los labios delgados, y el fenotipo está identificado, perdón, el genotipo está identificado con la letra L. Entonces los labios de Daniel Radcliffe son delgados, entonces él es homocigoto recesivo. Los labios de Leonardo DiCaprio son delgados también. Entonces él también es homocigoto recesivo. Y los labios de Zendaya son bastante gruesos, entonces ella los tiene gruesos. Ella seguramente es homocigota dominante o heterocigota. La línea del cabello. La línea del cabello con pico en el centro de la frente es dominante y su ausencia es recesiva. Por lo tanto, el fenotipo de la línea de cabello con pico en el centro de la frente puede tener el genotipo W mayúscula, W mayúscula o W mayúscula y W minúscula.
Y el fenotipo de la ausencia solo corresponde al genotipo de dos W minúsculas. Entonces veamos, Daniel Radcliffe no tiene pico en la frente, entonces es homocigoto recesivo. Leonardo DiCaprio sí tiene el pico en la frente, entonces él es heterocigoto dominante o, perdón, homocigoto dominante o heterocigoto. Y Zendaya tampoco tiene el pico en la frente. Entonces pongamos que no. Y ella sería homocigota recesiva también. La textura del cabello. Entonces aquí sucede algo muy interesante. El fenotipo y el genotipo de la textura del cabello rizado y liso. Como ven, ambos son con letra mayúscula. Quiere decir que ninguno de los dos genes es recesivo. Entonces la pregunta es por qué se usan estas letras y qué significa. Para esto contestaremos con la ayuda de esta diapositiva que dice que la dominancia incompleta, el tipo de dominancia incompleta, la herencia intermedia. La dominancia incompleta son aquellos en los que no existe rango dominante ni recesivo. Por eso es que vemos que aquí ambos tienen la letra mayúscula, porque ninguno de los dos es dominante o recesivo. Y dice que los cruces que tienen una dominancia incompleta son aquellos en los que no existe rasgo dominante ni recesivo, como explicamos anteriormente. La herencia intermedia se da cuando los dos genes se cruzan, como en este caso ondulado, que se expresa con los dos genes. O sea, el resultado de mezclar estos dos puede resultar en un cabello ondulado. Entonces vemos aquí a nuestros artistas que la textura del cabello de Daniel Radcliffe es ondulado, aunque lo tiene corto. Entonces él es una mezcla de H y S. El cabello de Leonardo DiCaprio es liso, entonces él es un homocigoto para el gen liso. Y vemos que el cabello de Zendaya es totalmente rizado, entonces ella es homocigota para la característica del cabello rizado. Y así es como se llena esta tabla, la cual ustedes deberán llenar con las características de sus familiares y las suyas propias. También deberán responder estas preguntas cuando ya tengan la tabla hecha. Vemos aquí que dice cuántos caracteres dominantes tiene usted y cada uno de sus compañeros de grupo. Entonces veamos aquí cuántos caracteres dominantes tiene esta persona. 1, 2, 3. No, 1, 2. Y este que no se puede determinar. Leonardo DiCaprio tiene 1, 2. Y este que no se puede determinar. Y Zendaya tiene 1, 2, 3, 4. Y el que no se puede determinar. Entonces vemos la diferencia de la dominancia. Y aquí en cuántos caracteres recesivos tiene usted y cada uno de sus compañeros de grupo. De la misma manera, contamos los caracteres recesivos. 1, 2, 3.
Aquí Leonardo DiCaprio tiene 1, 2, 3 y Zendaya tiene 1. Entonces vemos que sí hay diferencia entre las características dominantes y recesivas. Bueno, entonces ya vimos que es dominancia incompleta. Ahora pasemos a el cruce monohíbrido. El cruce monohíbrido hace referencia al cruce de dos individuos que difieren en un solo carácter o rango. En el término más exacto, los individuos poseen dos variaciones o alelos de las características a ser estudiadas. Esto quiere decir que lo que se va a estudiar al momento de hacer el cruce es un alelo en específico, una característica en específica y todas las demás no se toman en cuenta. El cruce híbrido se produce entre individuos que poseen alelos diferentes para dos genes determinados. Para esto quiere decir que solo vamos a estudiar dos características en el momento de ver la hibridación. Las demás características quedan sin estudiar. Igual si se hace un cruce trihídrido o cuatrihídrido, esto dependerá del número de genes que se quieran estudiar. Entonces vamos a los problemas que se encuentran en la parte 2 de la práctica. Entonces aquí vemos el primer problema que nos pide realizar un cuadro de Punnett para hacer los cálculos. Entonces dice que entonces en esta parte usaremos un ejercicio similar, pero con otras características para poder realizarlo, para que ustedes puedan realizarlo desde casa. Dice, el color de los ojos es determinado genéticamente. Las personas que tienen el alelo dominante de este gen tienen los ojos oscuros y los que no los tienen claros. Se hace un cruce entre una persona de ojos color café, que es heterocigoto, y una de ojos azules, que es homocigota recesiva. Aquí nos da a entender que el padre es heterocigoto y la madre es homocigota recesiva. Entonces la pregunta es, ¿se puede producir un bebé que tenga los ojos color café? Vamos a realizarlo para que puedan ver qué es lo que se hace con el cuadro de Punnett. Entonces tenemos en la fila superior las características o los alelos de los cigotos de la madre y los alelos de los cigotos del padre. Entonces la posibilidad sería de que tuviéramos, o sea, al mezclar un alelo dominante con uno recesivo, tenemos un heterocigoto. Igual aquí. Y al mezclar dos recesivos, tenemos un homocigoto recesivo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que los bebés tengan los ojos de color café? Pues la mitad de nuestro cuadro es heterocigota y al ser heterocigoto dominará el color café. Entonces vemos que la mitad del cuadro, o sea, el 50% de los bebés tienen, o sea, el 50% de probabilidad de que los bebés tengan el color café en sus ojos. Entonces dice, usando los posibles genotipos, ¿cuál es la probabilidad de que su primer bebé tenga los ojos azules? Entonces, la probabilidad de que el primer bebé tenga los ojos azules es del 50%. ¿Por qué? Porque una tabla de Punnett se aplica no a 4 bebés, como lo vemos aquí, que hay 4 posibilidades, sino que se aplica a cada bebé. Entonces, cada vez que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, existe el 50% de probabilidad de que los bebés tengan los ojos café o de que los tengan azules. Entonces, con los posibles genotipos, la posibilidad siempre será del 50% para ambas características, en este caso.
y dice cuál es la probabilidad de tener un hijo, específicamente un varón, que tenga los ojos azules. Para eso haremos un cruce de híbrido, ya que nos interesan dos características, el género y el color de los ojos. Para determinar el sexo en los mamíferos, dice, la teoría cromosómica de la herencia establece que los cromosomas son portadores de la información genética. Los machos producen dos tipos de gametos, por tanto, generalmente la contribución del macho termina en el sexo de un nuevo individuo. Entonces, las mujeres siempre tienen los cromosomas XX y los hombres tienen el cromosoma XY. Esto es en todas las especies, el femenino es XX y el macho es XY. Entonces, el único que puede determinar el sexo es el progenitor macho. Entonces, los descendientes machos reciben su cromosoma Y del padre. Los descendientes hembras reciben el cromosoma X del padre, identificado como XM. Todos los descendientes, tanto machos como hembras, reciben su cromosoma X, ya sea X1 o X2 de la madre. Entonces, utilizando esta información, vamos a hacer el cuadro de Punnett para determinar cuál es la probabilidad de que la pareja anterior tenga un hijo con los ojos azules. Entonces aquí hacemos la cruza de los alelos para determinar las posibles combinaciones. Entonces vemos que puede haber por parte del padre un cigoto que tenga un gen dominante de ojos y que sea un gen X, un cromosoma X. También que sea un gen dominante para los ojos y que sea cromosoma Y, o que tenga un gen recesivo para los ojos y que sea cromosoma X de nuevo y un gen recesivo para los ojos y el cromosoma Y. Y en la madre ambos genes son recesivos y tenemos el eje X1 y eje X2. Aquí está de manera simplificada porque si lo hiciéramos este por este por este por este y este por este, tendríamos aquí 4 columnas muy similares. Tendríamos, digamos, estas dos repetidas de nuevo. Entonces, para fines prácticos, hemos simplificado la tabla. Entonces, vemos que la dominancia en el heterocigoto con un gen X portado del padre y el gen X de la madre. Entonces, sería una niña o una hembra que tenga los ojos café. Aquí es muy similar. Copiamos. Solo que con el eje X2, el cromosoma X2 de la madre. Entonces aquí vemos que también sería heterocigoto. Pero para el cromosoma y el cromosoma de la madre, el cromosoma X. Entonces aquí sí tendríamos los homocigotos en el color de los ojos, sería un homocigoto recesivo. El gen X del padre y el gen X de la madre. Aquí es de la misma forma, solo que con el X2. Y aquí tendríamos un homocigoto recesivo con el cromosoma Y del padre y el cromosoma X de la madre.
Entonces aquí al ver las proporciones, digamos que aquí hay dos iguales, dos iguales, dos iguales, dos iguales. Entonces tenemos que 25%, 25%, 25% y 25%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo de ojos azules? Pues la probabilidad está acá, porque aquí está presente el cromosoma Y el gen recesivo homocigoto para los ojos azules. Entonces, esta es la probabilidad que sería del 25%. Entonces, de la misma forma, ustedes tienen que leer este problema y responder a las preguntas. Entonces, leamos el siguiente problema que dice: un gen que puede ser de mucha importancia para usted es el que determina el fenotipo con presencia del antígeno RH. En la sangre, el alelo R mayúscula es dominante y resulta en el producto de proteínas RH en la sangre, RH positivo, y el alelo R minúscula es recesivo y resulta en la ausencia de proteínas RH en la sangre, o sea, RH negativo. El factor RH es una proteína presente en las células y de acuerdo con su tipo de sangre, cada persona tiene proteínas específicas de este tipo de sangre en la superficie de los glóbulos rojos. O sea, que el grupo sanguíneo, digamos, como cuando se dice O, cuando se dice A, cuando se dice AB, o cuando se dice B, corresponde a el tipo de proteínas que tienen los glóbulos rojos en su exterior. Y cuando se dice si la sangre es O negativo o tal vez que sea O positivo, entonces esto corresponde al factor RH. Cuando uno es O positivo, tiene el gen dominante del factor RH y cuando uno, digamos, es O negativo o AB negativo, tiene el factor recesivo del gen RH. Entonces, sabiendo esto, tienen que investigar y responder por qué estas preguntas. Porque es importante averiguar su tipo de sangre con respecto al RH antes de tener hijos, cuál es la combinación de fenotipos que puede dar como resultado problemas que amenacen la vida del bebé y cuál es la combinación de genotipos que puede producir más problemas. Entonces, estas preguntas tienen que investigar y determinar el por qué el factor RH es tan importante. Luego dice que se hace un cruce entre dos personas heterocigotas para LH y con la habilidad de enrollar la lengua. Entonces aquí nos están dando dos características, quiere decir que se está buscando que se haga un cuadro de Punnett para un cruce dihíbrido, porque son dos características las que se están determinando. Y aquí dice otro cigoto para LH, vamos a determinar que para incluir la lengua también son heterocigotos. Entonces vemos acá que la combinación la tienen que hacer de la siguiente manera. Entonces tenemos una madre que es heterocigota para el gen RH y heterocigota para el gen de enrollar la lengua y un padre que de la misma manera es heterocigoto para el gen RH y para la habilidad de enrollar la lengua. Entonces, para determinar los alelos que se van a colocar en el cuadro de Punnett, tenemos que hacer como en el cuadro anterior, en que multiplicamos, digamos, entonces aquí pondríamos el R mayúscula por la C mayúscula, la R mayúscula por la C minúscula, la R minúscula por la C mayúscula y la R minúscula por la C minúscula. De la misma forma para el padre. Y estos serán los alelos que serán colocados en el cuadro de Punnett para que pueda ser resuelto por ustedes. Para tener un poco más claro el ejercicio, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos una madre heterocigota y un padre heterocigota para dos características. Entonces hacemos aquí de nuevo así la combinación como hicimos en el ejercicio anterior.
y ponemos A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Y entonces eso lo hacemos para ambos progenitores. Vemos que nuestro cuadro queda de 16 posibilidades. Entonces vamos a ver cómo se hace el cuadro de Punnett para un cruce de híbrido. Entonces vemos que aquí lo que hicimos fue que esta A con esta A da un homocigoto para este gen y esta B mayúscula con esta B mayúscula da un homocigoto dominante para este gen. O sea, aquí hacemos lo mismo, A mayúscula con A mayúscula, homocigoto dominante, B mayúscula con B minúscula, heterocigoto. A mayúscula con A minúscula, un heterocigoto, y B mayúscula con B mayúscula, un homocigoto dominante, y aquí tenemos de nuevo dos heterocigotos. Y así vamos haciendo la combinación de cada uno de los genes, tanto de las padres como del padre como de la madre. Entonces aquí ya podemos marcar cuáles son, digamos, muy similares o iguales. Vamos a marcar este con estos, que son ambos genes heterocigotos. Con otro color vamos a marcar los que son ambos genes homocigotos dominantes. Con otro color vamos a marcar donde hay para el gen A homocigosis dominante y para el gen B heterocigosis. Vamos a marcar con otro color donde hay digamos los heterocigotos en el gen A y homocigotos en el gen B dominante. Entonces vemos que también hay heterocigotos en el gen A y homocigotos recesivos.
hay homocigotos recesivos en el gen B, en el gen A, y heterocigotos en el gen P. Hay homocigotos recesivos en ambos genes. Y está el que tiene homocigoto recesivo en el gen A y homocigoto dominante en el gen B, y el que por el contrario tiene homocigoto dominante en el gen A y homocigoto recesivo en el gen B. Entonces, de 16, digamos que una parte de 16 sería un 6.25% de que esto pase. Tenemos 2, sería un 12.5%. Tenemos 4 aquí, sería un 25% de que estos ocurran. Y así podemos ir haciendo la proporción en esta tabla. Entonces, para este ejercicio, la tabla tendría que quedar más o menos así. Y entonces podrán ustedes sacar la proporción para responder las preguntas de la guía. Pasemos a la siguiente, que dice que un hombre y una mujer, ambos normales, tienen un bebé albino. El albinismo es causado por un alelo recesivo que no produce una enzima que actúa en la producción de la melamina. ¿Cuál es la probabilidad en que el próximo bebé sea albino? Bueno, ya que nos está diciendo que el albinismo es una característica recesiva, tienen que tomar en cuenta que si ambos padres no lo presentan, quiere decir que ambos son heterocigotos, porque están presentando la característica dominante, pero tienen el gen recesivo en sus cromosomas. Entonces, tienen que hacer el cuadro de Punnett para dos padres heterocigotos y de ahí podrán obtener la respuesta de que un siguiente bebé nazca albino. Tengan en cuenta que aunque ya tengan un bebé albino, cada cuadro de Punnett corre y va de nuevo para cada uno de las progenies. Entonces, no importa cuántos hijos tengan, cada cuadro de Punnett revela la misma posibilidad para cada hijo. Sigamos con el siguiente. Dice, con los mismos padres del problema 4, ¿cuál es la probabilidad de tener una hija albina? Para esto tienen que hacer un cuadro de Punnett en el que también utilicen los cromosomas X y Y, como lo vimos anteriormente en esta presentación. Entonces tendrán que utilizar para el padre y para la madre eh, la característica del albinismo y la característica de los cromosomas X y Y. Entonces, con ese cuadro de Punnett podrán determinar cuál es la probabilidad de que tengan una hija. Solo tomen a consideración que el cuadro que yo hice está simplificado, así que al tener dos padres heterocigotos, su cuadro deberá quedar de 16 posibilidades. Luego dice el problema 6, en un cruce entre un hombre hemofílico y una mujer homocigota normal, ¿cuál es la probabilidad de producir un bebé hemofílico? Esto tiene que ver con la herencia ligada al sexo y les explicaré un poco de esto. Dice que la herencia ligada al sexo son aquellos genes que van a estar presentes en los cromosomas sexuales, o sea, el cromosoma XX o el cromosoma XY. La expresión de estos genes dependerá del sexo de la progenie. Obviamente, si el gen está ligado al cromosoma X, tanto hombres como mujeres podrán tenerlo, y si el gen está ligado al cromosoma Y, solo los hombres podrán tenerlo o ser portadores. Entonces vemos aquí el problema con el carácter de la hemofilia. Digamos que no ser hemofílico es el gen dominante,
ser hemofílico es el gen recesivo, ya que está ligado al cromosoma X. Esta característica se encuentra en los cromosomas X tanto del padre como de la madre. Entonces vemos que que tanto hombres como mujeres tienen diferentes posibilidades, ya que al ser solo XX y la hemofilia ser un gen no dominante, entonces las mujeres tienen, digamos, que un 66% de probabilidad de no tener el gen, de no expresarlo, tienen el 66% de portarlo y solo el 33.33% de padecerlo, mientras que con los hombres es diferente, ya que solo tienen dos posibles combinaciones, porque no pueden tener la expresión de dos formas, y al ser el gen. Entonces aquí vemos que no podría expresarse porque no lo tiene en el gen X, pero el problema está acá, ya que al no tener un gen dominante, el gen se expresa de todas formas. Entonces, los hombres cuyas madres portan el gen de la hemofilia tienen un 50% de probabilidad de ser hemofílicos y un 50% de probabilidad de no serlo. Entonces, se ha demostrado que hay una mayor posibilidad de ser hemofílico siendo hombre, ya que una madre portadora, aunque no lo tenga y no sepa que lo tiene, puede transferirlo a su propio hijo. Entonces, aquí en este ejercicio deberán hacer el cuadro de Punnett, similar también al que se hizo aquí, contando el sexo de los progenitores y viendo si poseen el gen de la hemofilia. Entonces vemos que aquí dice que el hombre es homofílico, entonces el padre lo porta y la madre no. Entonces deberán determinar si los hijos tienen la probabilidad de ser homofílicos. Y en el siguiente ejercicio dice si la mujer del problema anterior fuera heterocigoto, o sea que la madre es portadora del gen y el padre fuera normal. Entonces tienen que hacer de nuevo el cuadro de Punnett para determinar cuál sería la probabilidad de producir un hijo con hemofilia y cuál sería la probabilidad de producir una hija con hemofilia. Entonces, tienen que hacer los cuadros de Punnett tal como se hizo acá, se hizo acá. Entonces, para que puedan contestar las siguientes preguntas. Si tienen alguna duda, deberán consultar con sus catedráticos respectivos y espero que esta guía les haya ayudado de mucho.